por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Una emisión más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saluda, como siempre, con mucho gusto. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Desde luego que sí, síganos como siempre a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook por escrito MX, también estamos en Instagram, @revista por escrito, Twitter, @por escrito _, todos nuestros canales de YouTube, usted ya los conoce, y síganos también. Recuerde que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. También recuerden que nos pueden hacer sus comentarios sobre programas que les gustaría escuchar en este programa. Vamos a ponernos muy patrios el día de hoy. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿por qué estamos muy patrios el día de hoy? Pues fíjate que hoy vamos a hablar de un tema que además dentro de la historia de México es mi favorito. Vamos a hablar de la independencia de México, vamos a hablar de las tradiciones, pero también de la literatura, de las leyendas que se han forjado en torno a este tema tan importante y también el agradecimiento que le debemos a estos héroes que nos dieron patria. Un tema increíble el que tenemos el día de hoy. A mí también, amante de la historia y amante de la historia de México, que tenemos una historia sumamente rica. Entonces, yo solamente, pues, por arribita me gusta más el porfiriato, pero la segunda que más me gusta de todas las etapas de la historia mexicana es precisamente la independencia de México, la guerra de independencia, que fueron 11 años en las que imagínense todo lo que ocurrió en ese momento. Parecería, en términos históricos, en términos de tiempo, y no me quiero meter con Juan Carlos en términos de tiempo, pero 11 años podría parecer sumamente poco. Sin embargo, en esos 11 años ocurrieron demasiadas cosas. Incluso los cambios ideológicos que estaban ocurriendo en Europa permearon aquí en México y fueron lo que dieron pie en gran medida a este gran movimiento que pues llevó al enfrentamiento entre insurgentes, por supuesto el ejército insurgente, y el de los realistas representado por los españoles. Entonces es un tema interesantísimo que va de la mano de cuántos libros, de cuánta literatura que no tenemos sobre la independencia de México. Y yo creo que esa es la gran invitación el día de hoy. Creo y temo, voy a hacer un comentario muy negativo, que nos falta conocer la historia de México, nos falta leer no solo ensayos, también literatura nacional de época, y creo que es fundamental poderlo hacer, ¿no? Filias y fobias, yo no le llamaría porfiriato, porque igual que Raúl, a mí me gusta la parte del porfirismo, me gusta más llamarlo, y efectivamente todo lo que a nivel mundial está ocurriendo va a empapar también a México. Y en ese sentido, toda la parte de la imprenta y el comienzo de la nación, recordemos que fue México el primer lugar donde hubo imprenta en todo el continente, y esto tendría que hacer a México un país más lector que desgraciadamente a nivel Latinoamérica no lo somos. Y fíjate que, independientemente de toda esta gran tradición que tenemos, porque efectivamente la imprenta, el primer lugar en el que fijó su planta fue aquí. A mí la independencia me gusta mucho por cómo inicia, con esta arenga del cura Hidalgo. Y la verdad es que la arenga del cura Hidalgo ya es totalmente diferente a las arengas que se han venido suscitando a lo largo de los años y por diversos presidentes, unos que tenían un vozarrón y gritaban magnífico, y otros que de repente se les ocurría arengar hasta por el que se les ocurrió por ahí, por arengas así extremadamente políticas, otros que parecía que estaban llorando, pero todo lo que sucede alrededor del 15 y 16 de septiembre, de este grito que se dio en Dolores, que efectivamente se dio en Dolores, pero que don Porfirio hizo lo suyo para llevar agua a su rancho, y qué bueno que lo hizo, porque nos dejó una de las fiestas nacionales más emocionantes, más bonitas y que más nos conectan con la mexicanidad.
Bueno, Ceci, pues es que a quien no le gusta celebrar su cumpleaños a lo grande, Claro. ¿verdad? Entonces había que hacerlo, pero sí es un episodio increíble y es un episodio que data de mucho antes. Hay que regresarnos al inicio, una vez lograda la conquista en México, una vez que acaban prácticamente los españoles con el olvido de Tenochtitlán, empezando a desarrollar esta gran ciudad, esta gran capital sobre las ruinas. A partir de ahí va a empezar precisamente todo este contexto histórico, ¿no? En que los españoles, los peninsulares de aquella época, pues empiezan a traerse sus propias tradiciones europeizadas, por supuesto. Comienzan a llegar los virreyes, que recordemos que los virreyes eran los representantes de los monarcas españoles, porque los reyes nunca vinieron a pisar nuestro territorio latinoamericano, entonces los virreyes eran los representantes de estos monarcas y tuvimos incluso hasta 46 virreyes, ¿no? Es decir, estamos hablando desde la conquista hasta cuando inicia precisamente, bueno, mejor dicho, cuando culmina en el año de 1821 todo este periodo, desde don Antonio de Mendoza hasta Francisco Novela, que ya nada más vino a cerrar el changarro prácticamente, ¿no? Entonces es una historia de larga data, pero tenemos que pensar, ¿esto cómo lo vamos a ir relacionando con la literatura? Vivíamos subyugados en esa época por los españoles, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Y qué es lo que empezó a cambiar cuando alguno que otro criollo empezó a tener los accesos a los libros, a lo que estaba ocurriendo en Europa, principalmente con los franceses, con la Ilustración, y se dieron cuenta de que México era un país capaz de valerse por sí mismo, que tenía todas las herramientas, los fundamentos y, por supuesto, hasta el tamaño geográfico para desempeñarse como un país soberano e independiente? Y entonces Miguel Hidalgo fue precisamente uno de ellos, de esos personajes que tuvieron acceso a lo que le llamaban los libros prohibidos, porque recordemos que esos libros eran solamente para los ojos de los peninsulares, pero criollos y algunos mestizos tuvieron el acceso a ellos y empezaron a transmitirlo a la gente aquí en México. Miguel Hidalgo lo hacía incluso a través de obras de teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces, empieza a cambiar la ideología en México, se empiezan a enardecer los ánimos y ya lo decía Ceci, esa madrugada del 16 de septiembre ocurre el famoso grito de Dolores y todo cambia a partir de entonces para nuestro país, de ahí a la actualidad. Para ser comprensible la independencia habría que revisar muchas cosas, algunos datos históricos. 1722 es cuando surge la Gaceta de México. Recordemos que también en este tiempo solo el 10, el 15% de la población nacional sabe leer y escribir. Y una cosa es que haya imprenta y obviamente se imprimen cosas en español, pero también vamos a necesitar los traductores, porque va a ser mucha de la literatura francesa en tiempos de la Revolución Francesa y después la independencia de Estados Unidos, que a la postre va a permitir en México que se haga el caldo de cultivo que va a permitir la independencia. Un texto fundamental en ese sentido, aunque ya lo retomaré en conversaciones, va a ser Los sentimientos de la nación de Morelos. Y va a ser el texto importante porque no se hablaba propiamente de independencia, simplemente se quería que los criollos pudieran tener quizá más derechos de los que se tenían antes. Recordemos que ya también había cada vez más generaciones de mexicanos que, aunque fueran hijos de españoles, ya eran pues prácticamente nacionales por nacimiento. Y esto pues se va dando solo con el tiempo. Y hablando del teatro como una forma de comunicación y de literatura, recordemos que Sor Juana también lo hacía de esa manera desde tiempos antes. Y justamente, Juan Carlos, yo creo que parte de la literatura que se da en este tiempo viene a abrir los ojos de la población y a decir, a ver, los peninsulares tienen toda esta arrogancia, tienen todo este orgullo, pero realmente lo que está haciendo fuerte al reino de España, pues es lo que nosotros tenemos aquí, todas nuestras tradiciones. ¿Y por qué necesitaríamos estar tan cerca de los que están tan lejos de nosotros? Y empiezan con todos estos pasquines, con todas estas revistas, pero también con todos estos libros, a forjar un sentimiento mexicano, un sentimiento de orgullo, porque había pues con el sojuzgamiento que hubo de las
de las etnias nacionales, como que tenía que brincar aquí un mestizaje que habíamos hablado con Inés, que ya no sabemos si la palabra mestizaje tiene o no, pero sucedió este mestizaje, sucedió este ser mexicano, no solamente de los hijos de españoles, sino de todo lo que teníamos de riqueza en este territorio, y de ahí surge la necesidad de decir, quiero ser mexicano. Sí, brevemente, porque se nos empieza a terminar el tiempo. Nada más, ahorita con lo que estás comentando del mestizaje, la conversación, yo luego les digo a mis alumnos cuando vemos este tema de la independencia, que traten de pensar un poco en el Nueva York de hoy en día, con toda la diversidad. Imagínense la capital mexicana de aquel entonces con esta diversidad de culturas, porque tuvimos esclavos africanos, porque tuvimos gente oriental que servía incluso hasta para cocinar a la gente de la nobleza, porque estaban los peninsulares, estaban los criollos, que eran los hijos de los españoles, es decir, los mestizos, y bueno, la diversidad era sumamente rica. Y brevemente, qué bueno que Juan Carlos tocó el tema de la Gaceta de México en el año 1722, el primer periódico que se dedicaba a hablar de las noticias que ocurrían en la Nueva España. Tardó mucho tiempo después en que llegara un diario, el Diario de México, que tenía precisamente esa periodicidad, y que los temas iban a ser ya mucho más diversos, desde las recetas de cocina, las canciones dominicales en misa, el aviso oportuno, tantas cosas que sabemos hoy en día de lo que ocurrían en ese momento gracias a estos diarios, la Gaceta de México, el Diario de México, el Despertador Americano, el Ilustrador Nacional. No, bueno, toda una historia del periodismo en México. Raza cósmica, hablando de mestizaje, le llamará después Vasconcelos. En fin, ya estamos haciendo el caldito, el pozolito para estas fiestas patrias, pero eso lo vamos a ver en las otras secciones. A continuación vamos a lo desconocido. Autor desconocido. En esta sección, el día de hoy, yo quisiera hacerle honor a las mujeres que también lucharon por darnos patria. Generalmente lo que conocemos en torno a las mujeres es que si Leona Vicario esto, o que si la corregidora y Allende aquello, o que si la Güera Rodríguez esto. Y la verdad es que deberíamos de hablar de estas mujeres valerosas, muy inteligentes, que no solamente tenían conocimiento, no solamente tenían cultura, no solamente habían leído todos estos libros prohibidos, sino que tenían una convicción de lo que querían que fuera la nación mexicana. Entonces, la verdad es que las mujeres en esta guerra civil de 1810, en donde la verdad tienen un papel muy secundario o casi inexistente en la historia oficial, valdría la pena saber que la corregidora tuvo un papel mucho más protagónico que su propio esposo Miguel Domínguez, y por eso, gracias a que ella congregó todas estas reuniones clandestinas, fue que se conocieron Hidalgo, que conoció a Allende, que conoció a Javier Mina, que conoció al propio Morelos. Y más adelante, la Güera Rodríguez, que era una mujer extremadamente guapa, muy bonita, que pareciera que se le conoce nada más por haber sido la amante de Iturbide. Fue una mujer muy inteligente, fue una mujer que, además de ser de su guapura y de ser tan hermosa, era una mujer que tenía grandes convicciones. Por eso fue que cuando entró el ejército trigarante, es decir, ya los realistas y los insurgentes hechos un solo ejército, Iturbide no fue nada más por ir a saludar a la mujer a la que quería, sino era para rendirle tributo a esta mujer que dio paso a la independencia, y por eso el ejército trigarante pasó bajo su balcón y saludó a la Güera Rodríguez. Yo hoy quiero saludar a todas estas mujeres que no han sido reverenciadas y que fueron héroes que sí nos dieron patria. Conversaciones. Pues ya entrando a las conversaciones, a mí me gustaría comenzar, ahora sugerirlo yo,
Me gustaría comenzar con José María Morelos y Pavón, Los sentimientos de la nación, porque creo que es el primer texto legítimamente que habla de una independencia. Originalmente los conflictos eran más bien pedir más derechos, que hubiera un poco más de libertades. Es muy similar en ese sentido como se da la independencia en Estados Unidos, que va a tener un matiz muy distinto porque además se independizan de una nación muy distinta que es la inglesa. México se quiere independizar de una nación que viene a la baja, que viene en declive en España y ya empieza a despertar, pues son los sentimientos de la nación y creo que es un texto que tendría que ser muy identitario y que tendríamos que conocer más los mexicanos. Sin duda, y yo creo que una persona que reinterpreta eso que tú estás diciendo, porque siempre decimos que el cura Hidalgo es el padre de la nación, sin duda por todo lo que inició, pero al principio él no tenía claro que quería independizarse de España, quería independizarse de el hermano de Napoleón que estaba en ese momento ocupando como el lugar de la silla del rey, y era Pepe Botella, que le decían un hombre borracho, sobrino de Napoleón, que pues era una persona que no con la que no se sentían identificados, entonces decían, púchala, ya ni siquiera son los españoles, son los franceses, y entonces Jorge Ibargüengoitia escribe un libro que se llama Los Pasos de López, y Los Pasos de López es una novela en donde se reinterpreta toda la historia tal como nos la enseñaron en los libros de texto, y entonces ahí le dan un valor a la figura de la corregidora, le dan un valor a la figura de Ignacio Allende, entienden bien la dicotomía de Hidalgo, que aunque bien que le gustaban las mujeres y bien que tenía sus hijotes, sí le tenía mucho miedo a la expulsión que podría sufrir de la Iglesia Católica. Entonces, es un libro muy interesante, es un libro que se lee muy rápido, muy irónico, pero se mete en la cabeza de Hidalgo, que por supuesto no le dice Hidalgo porque quien se mete con el padre de la nación, y lo reinterpreta como el padre López. Bueno, ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? La historia siempre la escriben los vencedores, pero por eso es tan fascinante la literatura, porque puedes encontrar tantos géneros, tantos puntos de vista, tanta literatura sobre la independencia, desde el que, como nos platicaba ahorita Ceci, ¿no? Datos biográficos, pero vamos a conocer a detalle al personaje. Yo por eso quisiera traer a colación aquí este libro de Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana de Carlos María de Bustamante, que te habla primero de cuáles fueron los motivos que guiaron a los mexicanos, a lo que se le va a conocer como el ejército insurgente, a pues levantarse en armas y decir queremos nuestra soberanía, queremos nuestra independencia. Y por eso, pues ya también lo comentaba Ceci, siempre hemos dicho el padre de la patria, Miguel Hidalgo, por supuesto que hay que dar el reconocimiento, pero en su momento él no sabía exactamente lo que quería. Y no solo eso, va a tener conflictos con su brazo derecho, que era Allende precisamente, más adelante durante el movimiento de guerra, no iban a acabar no se iban a poner de acuerdo en muchas situaciones, incluso bien ganan primero la batalla del Puente de Calderón, pero más adelante varias batallas se van a perder por la terquedad de Miguel Hidalgo incluso. Por supuesto, la parte personal de cada uno de estos personajes que Ibargüengoitia ya nos lo comentaba Ceci ahorita, los menciona a la perfección. Hay que conocer a tantos personajes, desde luego Morelos, que lo comentaba Juan Carlos Padilla hace un momento, él era un estratega. El propio Napoleón alguna vez dijo que, no recuerdo el número exacto, pero con cuántos generales como Morelos habría conquistado el mundo entero, ¿no? Porque era un verdadero estratega de la guerra, tenía otros conocimientos, otra lectura, quien por cierto también tenía un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, que años posteriores va a ser una figura importante para traer a Maximiliano de Habsburgo a México por parte de los conservadores. Por eso es importante la literatura, para conocer siempre las dos caras de la moneda. Y dos caras, estoy pensando ahorita en Iturbide, que él era no peninsular, pero sí un criollo de cepa muy españolizado, que tiene que hacer el brazo de Acatempan precisamente con Guerrero al final de la independencia. Creo que es un abrazo muy simbólico en muchos sentidos, hablando de todo el tema racial. Pero hablando un poquito ya de literatura, creo que hay muchos nombres que quizá no suenan, porque en efecto en la escuela pues nos quieren inculcar el amor a la patria y nos quieren inculcar muchas cosas
y tenemos ahí vagamente algunos nombres, pero vale la pena remarcarlos, vale la pena conocerlos y buscarlos para leerlos. Anastasio de Ochoa, poeta mexicano, Poesías de un mexicano, así se llama una obra. Andrés Quintana Roo, que era también el esposo de Leona Vicario. Francisco Sánchez de Tagle, considerado también uno de los primeros poetas nacionales románticos. Fray Servando Teresa de Mier, para bien o para mal, porque en México hay muchas posturas. Ujú. La historia de la Revolución de la Nueva España. José Joaquín Fernández de Lizardi, ya más en un ambiente novelesco, con, bueno, el Periquillo Sarmiento. En fin, creo que vale la pena hacer una revisión. Estoy pensando también en Manuel Acuña. Bueno, por supuesto, no podemos olvidar Suave Patria. Estoy pensando se me fue Ramón López Velarde. Es interesantísimo poder leer estos también sentimientos de la nación en Suave Patria a nivel poesía. Creo que hay muchísimo que podríamos conocer y que estoy casi seguro que nuestros escuchas conocen poco. Y fíjate que también hay nuevas aportaciones de autores contemporáneos, aunque es ya grande, Armando Fuentes Aguirre Catón, que generalmente lo conocemos o por sus poemas, o por sus relatos cortos, o por sus chistes muy picantes. Él escribió un calabrote de este tamaño así, grandotote, que se llama La otra historia de México, y va de Hidalgo a Iturbide, la gloria y el olvido. Y él trata de hacer un panegírico y trata de poner, digamos, a las cosas en su lugar. Empieza con una anécdota muy simpática, y es que la protagonista se pone en las suelas de los zapatos el nombre de Pepe Botello, y se lo ponía para ir pisando el nombre, y tal era como la rabia que se le tenía en ese tiempo. Y entonces, con un estilo periodístico, nos invita a descubrir cuáles fueron los papeles que realmente jugaron cada uno de los personajes en la independencia, y si la verdad, la historia oficial que nos enseñaron en los libros de texto son lo que verdaderamente sucedió, o qué pasó, y también cuáles fueron los papeles de las mujeres desde casa y de las mujeres en el frente de guerra, porque eso ha sido como muy olvidado en la historia de México. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo recomendaría mucho precisamente esta lectura de La otra historia de México, ¿no? De Armando Fuentes Aguirre, justo por eso, para conocer cómo cómo sí era cada uno de los personajes, el héroe y el famoso villano, en este caso Hidalgo Iturbide. Y aquí me gusta de Hidalgo, ya todo el mundo sabemos muchas cosas, tanto buenas como malas, lo hemos visto en escritos, lo hemos visto en películas. Iturbide es el típico satanizado por todos. Es interesante, yo siempre digo, que lean también cuáles fueron sus papeles, sus posturas. Al principio, cuál era la ideología. Después, hay que entender algo. Cada quien jala agua para su molino, ¿no? Y tiene sus propias conveniencias, y por eso se mueve de acuerdo a lo que le conviene en determinado momento. Yo siempre he dicho que Iturbide en su momento, durante la Guerra de Independencia, jugó muy bien sus cartas. Lo hizo muy bien. Después la regó años después cuando regresa a México y se lo escabechan. Ahí ya perdió todo el póker, ¿verdad? Iturbide. Pero durante el movimiento de guerra, jugó muy bien sus cartas. Entonces, estos libros son buenos porque nos dan a entender quién es realmente el villano, si el villano es tan villano, mejor dicho, si el bueno es tan bueno. Entonces, eso por un lado. Y el otro libro del que yo quería hacer mención, y Ceci ya daba pie ahorita un poquito, Las mujeres por la independencia de México, de José Antonio Martínez Álvarez. Yo sé que a Ceci siempre le gusta nombrar a los libros que hablan de mujeres, o a las autoras que escriben dependiendo del tema que estemos tratando en el programa, y yo creo que es muy relevante. Y la independencia de México tiene personajes femeninos extraordinarios. Casi siempre el primero que nos viene a la mente es el de la corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, por supuesto, por su participación inaugural en el movimiento de independencia. Pero ya se han mencionado hace rato de Leona Vicario, un personaje importantísimo que, por cierto, también lo comentó Juan Carlos, pues esposa de Andrés Quintana Roo. Entonces, personas que van a ser muy influyentes en aquella época. Y quisiera hacer mención de alguien más, de María Ignacia Rodríguez de Velasco, conocida como la Güera Rodríguez por muchos, una persona también influyente en la élite de aquella época, y que abogó mucho a favor del movimiento insurgente en aquella época. Entonces, las mujeres, papelazo muy importante durante la Guerra de Independencia.
Voy a hacer algo políticamente incorrecto, pero creo que tiene razón Raúl, y ahora resulta, ¿no? En el deporte no nos ponemos de acuerdo, pero parece que en la historia de México cierto amor hacia quizá Porfirio Díaz, bueno, más adelante en la Revolución, y aquí a Iturbide, que por cierto murió en un pueblo que se llama Padilla, ahí sería fusilado. Eh, a ver, yo creo que más que villanos en la historia de México, lo que hay son diferentes visiones. Y creo que eso es lo que resulta muy rescatable. Pero en el fondo, una, una idea de fondo que es la búsqueda de la independencia y la búsqueda de la identidad de lo mexicano. Que, claro, como hay muchas visiones, porque había un sistema de castas que después va a cambiar por imposición, pero en ese choque de civilizaciones se dan las mezclas. A mí me gustan mucho las pinturas de Jorge González Camarena, de choque de civilizaciones, perdón, del choque de dos culturas, donde está lo prehispánico y lo español uniéndose, y eso es finalmente lo mexicano. Creo que no debemos quizá acusar unos a otros. Hay diferentes visiones. Hay una visión centralista, hay una visión federalista, hay una visión republicana. Creo que eso incluso ocurre el día de hoy, que malamente lo que hemos hecho es ponernos unos en contra de otros, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer, ahora sí, políticamente correcto, lo que habría que hacer es pensar en el bien común. Y en ese sentido vale la pena ver las diferentes visiones que existen en la literatura, desde lo más político hacia lo más poético. Y fíjate que ahora que hablabas de características de lo mexicano, los mexicanos somos dicharacheros, somos pícaros y también, ¿por qué no? A veces lo tomamos todo muy en serio y de repente llega alguien que con un punto de humor nos da pues nos da otra visión. 100 datos de la historia de México de Mónica Pérez del Villar. Este es un libro en donde la autora trata de ilustrarnos y de relatarnos estos mismos sucesos que hemos estado estudiando y de los que hemos estado platicando con tanta seriedad, pero con un punto de humor. Además, son ilustraciones y ya saben que a mí ahora la novela gráfica me gusta mucho. Entonces, ella se encargó de poner en una línea de tiempo que facilita mucho a los niños, pero que resulta también muy interesante para los adultos. Yo creo que Mónica tuvo como en mente a los niños y llegar con un libro que fuera muy didáctico sobre el tema, pero es un libro que vale la pena que también los adultos le echemos un ojito porque está súper simpático, es muy, muy padre. A ver, mi querida Ceci, Juan Carlos, pregunta de examen. ¿Ustedes saben quién es José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix? Ilústranos, por favor, Raúl. Ni idea. A Fíjense ver, bien, esto casi nadie Galleja, lo sabe. Esto ¿quién casi es? nadie lo sabe. Es Guadalupe Victoria. Ese es Ay, el nombre real de Guadalupe a Victoria. ver, otra vez. José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Ese es el Jolín. nombre real de Guadalupe Victoria. Creo que hizo bien en cambiárselo. No nos Sí, vamos a meter ahorita en esos temas de por qué lo hizo. Hay una razón, pero se cambió el nombre a algo muy simple. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque siempre hablamos prácticamente de los mismos personajes cuando tocamos el tema de la independencia de México, y literatura hay para echar hacia arriba sobre Miguel Hidalgo, sobre Morelos, que ya lo comentábamos, sobre el propio Miguel Allende, sobre Iturbide. Pero a veces se nos olvidan algunos otros personajes, como el caso de Vicente Guerrero, que bien lo dijo Juan Carlos hace rato, ¿no? Pues es quien cierra precisamente con Iturbide, que finiquita esta guerra de independencia con el Plan de Iguala, si no mal recuerdo, es el Plan de Iguala. Pero Guadalupe Victoria es uno de los personajes importantísimos del movimiento de independencia y no se habla tanto de él. Recordemos que es el primer presidente de México, incluso Guadalupe Victoria. Razón que a lo mejor no le correspondía, a lo mejor le tocaba primero a Vicente Guerrero, por cierto, pero al final del día fue Guadalupe Victoria. Y hay un libro muy interesante sobre él que se llama Victoria, de Eugenio Aguirre. Entonces hay que leer también sobre otros personajes y lo que hicieron los movimientos y que nos dieron la patria que tenemos hoy en día. Y como nos queda poco tiempo, rápidamente quiero nada más hacer una recomendación. El año pasado tuve la oportunidad de leer, es una trilogía que se llama Érase una vez México, que es de Alejandro Rosas y Sandra Molina.
Son 3 tomos y parte precisamente desde la época prehispánica hasta el gobierno más reciente de Peña Nieto. Entonces, yo les recomiendo, si quieren leer un libro digerible, que hasta te mete entretenimiento de las distintas épocas en México, por favor, lean estos 3 libros. Les prometo que les va a gustar. Mi querida Ceci, pues para ir cerrando el programa, ¿tu recomendación cuál sería? Fíjate que a mí me gustaría que investigaran sobre Javier Mina. Javier Mina es un gran personaje. Él sí es español peninsular y se decide venir a luchar del lado del ejército mexicano, del lado del ejército insurgente para darnos patria. Habría que investigar de Francisco Javier Mina y sí, lean a Ibargüengoitia, lean Los Pasos de López. Me hiciste recordar a otro personaje que más bien podría pintar de villano, pero en este mismo intento por rescatar a los personajes que parecen malos, José María Calleja. José Claro. Ay, María sí, Calleja es el perseguidor y finalmente va a capturar tanto a Morelos Hidalgo. como a Hidalgo, que por cierto, hablando de la anécdota que decía Raúl de Hidalgo y Morelos, murieron el mismo año, 1815. No la misma fecha, pero sí el mismo año. Y un poquito también jugando con lo que decía Ceci, de un poco el humor también y el conocimiento de la historia. Tengo por ahí un libro de dibujo de Trino que se llama Historias Desconocidas de México, que resulta muy divertido y resulta más divertido cuanto más conoces al personaje. Además tuve la ocasión de invitarlo a un congreso, y entonces me autografié el libro, por ahí tengo uno. O luego les voy a presumir un dibujo donde dice que lo vuelve a invitar a alguna presentación, pero realmente la que quería yo recomendar no tiene que ver con la independencia, pero tiene que ver con lo mexicano. Recomendarles mucho, es una antología de textos hecha por Roger Bartra, que se llama Anatomía del Mexicano. Ahí compila algunos textos sobre lo que significa ser mexicano para diferentes personajes, desde la antigüedad hasta nuestros días, muy recomendable. Pero bueno, despedimos el programa, por favor. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. ¡Viva México, señores! ¡Viva México! ¡Viva Jimena Basulto, que me ayudó a hacer el guión de este programa! Así es, mi querida Ceci, pues viva México, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que salimos con una emisión a través de Código Libre todos los miércoles a las 9 de la noche. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Soy Raúl Sanz. Pues voy a seguir el juego, viva Raúl Sanz y viva la producción que nos hace el favor. Muchas gracias a Inés Rendón, a Valeria Martínez por hacer esto posible. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Sí vale la pena celebrar las fiestas patrias. ¡Que viva México! Ultimátum. La independencia representa un fenómeno bastante complejo en la historia de México. Si bien es posible precisar el momento en que irrumpe y trunca un sistema político, social y económico y unas formas de vida muy características, no se puede indicar el instante en que se genera. Sus orígenes son muy remotos. Se encuentran a lo largo del acontecer histórico mexicano, desde el momento de la conquista y la instauración de una organización totalmente distinta del existente en el mundo precolombino. Sus causas, muy diversas, tienen distinta naturaleza. Unas radican en desajustes sociales y económicos, otras en conflictos políticos, en razones psicológicas e ideológicas, filosóficas, religiosas y culturales. La independencia. Ernesto de la Torre.